Si te digo que un objeto mide 10 centímetros, pero otra persona dice que mide 10,02, ¿quién tiene razón? Hoy hablaremos sobre exactitud y precisión, dos conceptos que se confunden en el lenguaje popular, si quieres, pero que son clave en la ciencia, la ingeniería, la física y la vida cotidiana. Además veremos cómo los errores afectan nuestras mediciones y cómo hacemos cálculos para minimizar esos errores. Las técnicas de rondeo son importantes y también las cifras significativas. Vamos a medir con matemáticas. ¡Comenzamos! Exactitud y precisión no son lo mismo, pero muchas veces se confunden. Veamos la diferencia. Primero, vamos a ver las dianas y la medición. Quiero comenzar este vídeo haciendo una fundamental diferencia entre exactitud y precisión, ya que existe, lo que dije al comienzo, una gran confusión al respecto. Exactitud. ¿Cuán cerca está el resultado de un valor real? Precisión. ¿Cuán repetibles y consistentes son esos resultados? Vamos a los ejemplos. Si te fijas en la pantalla, aquí tenemos baja exactitud y baja precisión. ¿Por qué? Los disparos, que son los puntos azules, están dispersos, ¿no?, del centro, donde debería llegar ahí, justamente al centro del círculo, están dispersos y están alejados del mismo, mostrando que los valores están lejos del valor verdadero, además de tener poca consistencia. En este otro ejemplo, podemos decir que hay una baja exactitud y alta precisión. Disparos agrupados, sí, muy juntitos están los puntos azules, pero están lejos del centro. Esos disparos, los puntos azules, están agrupados en una zona específica. Eso sería alta precisión, pero lejos del centro, lo que representa una medición consistente, pero incorrecta. El tercer ejemplo, esto es alta exactitud y baja precisión. Disparos dispersos, como puedes ver, alrededor del centro. Esos disparos, los puntos azules, están dispersos alrededor del centro. Es decir, hay una baja precisión, pero como ya están casi ubicados en el centro, también podemos hablar de una alta exactitud. Y finalmente, este es el caso ideal. Alta exactitud y alta precisión. Los disparos, los puntos azules, están bien agrupados en el centro, lo que representa una medición exacta y consistente, o si quieres, exacta y precisa, ideal en la ciencia e ingeniería. Ahora realizaremos una medición de una longitud. Aquí te muestro 3 instrumentos de medición, una regla escolar, digamos de 10 centímetros o hay de 30 centímetros. Está también un calibrador mecánico. Con la primera regla hemos medido, hagamos de cuenta, 10 centímetros. Con el calibrador mecánico, 10,02 centímetros. Y con el micrómetro digital, 10,018 centímetros. Y aquí te pregunto, ¿cuál medición es más exacta? ¿Cuál es más precisa? ¿Por qué? A ver, compáralo esto con las dianas, el tiro lanzamiento al blanco que te mostré anteriormente. A continuación veamos lo que es una magnitud física y la apreciación nominal que se tiene. Cuando medimos algo, lo hacemos con un instrumento que tiene una apreciación nominal, es decir, la menor división que se puede detectar. Esto afecta a la exactitud y también lo afecta a la precisión. Aquí te muestro diferentes instrumentos de medición. Otra vez, hay una regla escolar que mide, si te fijas ahí, está graduada de milímetro en milímetro. 1 milímetro, 2 milímetros, 3, etc. Luego tenemos los calibradores, el calibrador Vernier, con el cual puedes medir hasta 0,01 milímetros. Y hoy en día, afortunadamente, gracias a la electrónica, tenemos los micrómetros digitales. Estos miden hasta 0,001 milímetro.
¿Cuál da una mejor apreciación nominal? Por supuesto, será el último, ¿verdad? Ahora bien, en todo proceso de medición aparecen los errores de medición y estos afectan los cálculos. Hay, para comenzar, te diré 3 errores comunes o importantes que pueden presentarse durante la medición de ciertas magnitudes. Primero es el error de paralaje, medir desde un ángulo incorrecto. Muchos agarran, quieren medir algo, por decirte, voy a medir esto, agarran, ponen así, y en vez de ver de frente, hacer la medición de frente, están viendo de costado, así, de aquí o de arriba, etc. No, ese es un error de paralaje, porque estás midiendo desde un ángulo incorrecto. Hay otro error, que es el error del instrumento. Por ejemplo, eso se presenta más en los instrumentos mecánicos, cuando un calibrador está mal ajustado, va a dar, por supuesto, un valor incorrecto. Las balanzas antiguas, las romanas o romanillas que se tienen, ya son incorrectas, ¿no? Porque ya está desfasado, si quieres, lo que indica la medición como tal. Hay un error de apreciación, es el tercer error. No saber hasta dónde leer en la escala. ¿Qué voy a leer? 7 punto y algo, 01, 02, 03, no sé. Veamos un ejemplo. Vamos a calcular el error absoluto de cierta magnitud, también el error relativo y el error porcentual. Fíjate, esto es un gravísimo error que cometen los estudiantes de física, ingeniería, etc. Cuando hacen una medición, hablemos de su proyecto de grado o en el laboratorio, miden algo. Miden, por decirles esto, va a medir, en este caso, le pondré hasta aquí 15 centímetros. ¿Bien? Se conforman con eso. 15 centímetros, la anotan en su proyecto de grado o tesis, ya está, eso es todo. No. Cuando tú tengas que medir ciertos valores, por lo menos, realiza 3 mediciones. Lo ideal sería 10 o más posiblemente. O que también te pueden ayudar tus otros compañeros, amigos que tengas, ellos también pueden medir. Eso es muy importante porque vas a ver con este ejemplo que te voy a mostrar a continuación, cómo se debe expresar una magnitud física en un documento, en este caso, fíjate, en un proyecto de grado, o bien en una tesis, ya tomando en cuenta el error. Porque la ingeniería, la física, no son ciencias exactas, la ingeniería en especial es una ciencia, cualquier ingeniería es una ciencia de la aproximación. Por eso aparece el error. Pero el error no es algo malo, no es aquí como se lo habla en el mundo tradicional. Has cometido un error, se dice no. El error en la física e ingeniería es la tolerancia que se tiene. ¿Ya? Entonces, cambiemos esa concepción que tenemos del error en la física e ingeniería. No es lo que comúnmente se habla, sino es el grado de tolerancia que se acepta cuando se realizan ciertas mediciones. Vamos al ejemplo. Se mide un objeto real de 10 centímetros. El resultado de la medición es 9.8. Bueno, hay un error absoluto, que no es nada más restar el valor 10, en este caso, del objeto real, menos 9.8. Y eso nos da, en valor absoluto, 0.2 centímetros. ¿Cómo sacamos el error relativo? No es nada más que dividir el anterior error, el absoluto, 0.2 dividido entre 10. Y eso nos da 0.02. Y finalmente, ese error relativo, si lo multiplicamos por 100%, vamos a obtener el error porcentual, que en este caso es 2%. Quiero hablarte ahora de las cifras significativas. Las cifras significativas son los dígitos que expresan la precisión de un número y su nivel de certeza en una medición o cálculo. Sin embargo, su interpretación y aplicación varían entre las matemáticas, entre la matemática y la física, ya que en cada campo tienen propósitos distintos. Fíjate, las cifras significativas en matemáticas no es lo mismo, no son iguales a las cifras significativas que se obtienen en física e ingenierías en general. ¿Qué pasa con las matemáticas? Veamos, las cifras significativas, en la matemática, los números suelen considerarse absolutos y exactos, por lo que el concepto de cifras significativas no es tan relevante como en la física o la ingeniería. Te voy a mostrar un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo del pi. Pi igual
puedo escribirlo como 3.14, puntos suspensivos, 3.15.9, puntos suspensivos, 3.14, 15, 9, 26, 53, 58, 9, 79, etcétera, etcétera. Entonces, el otro ejemplo que tengo es aquí, 1. En la matemática puedo escribir 1, 1.0, 1.00, 1.000, 1.0000, que es lo mismo. La matemática es lo mismo. Todos estos números es lo mismo prácticamente. Pero ¿qué sucede en la física y la ingeniería? Estos números provienen de mediciones experimentales, por lo que siempre hay un margen de error o incertidumbre o tolerancia. Aquí las cifras significativas indican el nivel de precisión de un resultado y ayudan a evitar falsas expectativas de exactitud. Fíjate en el ejemplo, si medimos la longitud de un objeto con un calibrador de precisión de 0.01 centímetros, vamos a obtener L igual a 12.36 centímetros. Pero estoy hablando de un calibrador de precisión. Si mido con una regla escolar, regla de colegio, solo me da milímetros. Entonces no puedo expresarlo de esa manera, 12.36. Lo pondré 12.3 o 12.4. ¿Y qué pasa con los decimales? Fíjate, aquí tengo 1, 1, 0, 1.00, 1.0001. No es lo mismo, ¿ya? Porque esos ceros me van a dar, digamos, la precisión del instrumento con el cual estoy midiendo. Por supuesto, el último, que tiene 13 y 7 ceros, es muchísimo más preciso que el primero, que no tiene ni un decimal, o el segundo, que tiene apenas uno. Entonces hay que saber distinguir esas cifras significativas en física e ingeniería de las cifras en matemática. Para la física e ingeniería tienes que tomar en cuenta justamente esto. El 1.0 no es lo mismo que 1.00 o 1.000, etcétera, etcétera. Pero si ahora queremos conocer el número de veces que se debe medir algo con un determinado error, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, si queremos un error de 0.5%, ¿cuántas veces deberíamos repetir la medición? Se utilizan fórmulas estadísticas para minimizar el error. Veamos ahora otro ejemplo completo de mediciones y luego vuelvo a este tema. Supongamos que queremos medir la corriente. Sí, aquí tengo un multímetro. Quiero medir la corriente eléctrica continua que circula por un determinado circuito eléctrico. El error común, una vez más lo vuelvo a repetir, de los estudiantes es realizar la medición una sola vez y afirmar que ese es el valor obtenido y el valor obtenido es el valor verdadero. No, se deben realizar, una vez más te repito, por lo menos unas 10 mediciones, que es lo ideal, ¿no?, de la variable tratada. Mínimo 3. Caso contrario, no podemos aplicar la teoría de errores para representar correctamente a la magnitud medida. Vamos al ejemplo. Hagamos de cuenta que hemos medido con el multímetro o amperímetro más concretamente las corrientes. Hemos tomado 10 mediciones. Aquí puedes ver la tabla de 1 al 10. En la primera medición hemos obtenido 1.10 miliamperes, en la segunda 1.23, en la tercera 0.90 y ahí puedes ver hasta la décima medición que hemos hecho 0.92. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues bien, vamos a aplicar la estadística, vamos a sacar la media aritmética. ¿Cómo se saca la media aritmética? No es nada más que la suma de los 10 valores que hemos medido, 1.10 más 1.23 más 0.9 hasta llegar a 0.92, y eso lo dividimos entre la cantidad de mediciones que hemos hecho. En este caso, n vale 10. Lo dividimos, y eso tú puedes hacer, colaborar con la calculadora, te va a dar 1.05 miliamperes. Bien, que es con el tester, acá con el multímetro hemos obtenido, podemos decir que eso igual a 1 miliamper, 1.0 miliamperes, 1.05 miliamperes, el promedio, ¿no? O bien el promedio igual a 1.049 miliamperes. ¿Cuál sería lo más apropiado para esto? Pues si las mediciones, fíjate, en las mediciones hemos utilizado 2 decimales, estamos con una precisión de 2 decimales, pues el promedio también se debe expresar con 2 decimales. O sea que el I promedio va a ser igual a
1.05 miliamperes. No podrías usar otro valor con 3, 4, 5 decimales. Error común también de los estudiantes de ingeniería en este caso. A continuación vamos a hallar la diferencia respecto a la media, que no es nada más restar el valor medido menos la media. 1.10 el primer valor menos 1.05. Y eso nos da 0.05. La segunda diferencia será 1.23 menos 1.05 igual a 0.18. La tercera será 0.90 menos 1.05 y eso nos da menos 0.15. Y así completamos la tablita, la otra columna de la tabla. Con esa diferencia, ahora la diferencia respecto a la media, lo que hacemos es elevar al cuadrado. Delta I, que es la diferencia, lo elevamos al cuadrado. Fíjate ahí, tenemos el primer valor, 0.05, elevando al cuadrado da 0.0025. La otra, 0.18, elevando al cuadrado, 0.0324. Ahora, si aquí te fijas, estoy usando 4 decimales. ¿Por qué? Porque en algunos casos vamos a llegar a 0,0. Si uso solamente 2 decimales, tendré 0.00. Pero yo quiero ver un poco el comportamiento, cómo está variando en este caso, porque voy a hallar a continuación la varianza poblacional. Entonces, tomo 4 decimales, luego más adelante, con técnicas de redondeo apropiadas, volveré a los 2 decimales. La varianza poblacional se llama poblacional porque voy a usar las 10 muestras que he tomado, las 10 mediciones si quieres, es igual a la sumatoria desde j igual a 1 a n de las diferencias de delta i al cuadrado y todo dividido entre n. En este caso, n vale 10, no te olvides. Si reemplazas, sumas todas las delta i que están elevadas al cuadrado y luego lo divides entre 10, eso te da 0.0103. Esa es la varianza poblacional. ¿Para qué nos sirve la varianza poblacional? Pues bien, aquí he hecho un resumen de los datos, lo puse aquí. La media aritmética I de la corriente I igual a 1.05 miliamperes, la varianza poblacional m al cuadrado igual a 0.0103. Con eso puedo calcular el error. Si saco la raíz cuadrada de la varianza poblacional, voy a obtener la desviación estándar, es decir, m solamente. Hay muchas letras que lo representan a la varianza poblacional o a la desviación estándar. Lo que interesa acá es el concepto. ¿Cómo calculamos el error? Entonces aquí viene la fórmula. Fíjate donde dice error, color naranja. E es igual a m, ¿no? La raíz cuadrada de la varianza poblacional, dividida entre la raíz cuadrada de n menos 1. En el ejemplo tenemos 0.10149, ya la raíz cuadrada de m al cuadrado, ¿no? Dividido entre 10 menos 1, la raíz cuadrada de 10 menos 1, 9. Eso va a dar un error de 0.0338 miliamperes. Así da. Puedes comprobar tú con la calculadora. Obtenemos el error relativo, que no es nada más el error anterior dividido entre el valor medio de la corriente en este caso. Lo estoy redondeando. Ahora sí, volvemos a los 2 decimales con los cuales estábamos trabajando. E va a ser igual a 0.03. Elimino el 3 y el 8. Y tengo 0.03. Pero también hay técnicas adecuadas para eliminar. No es así nomás porque yo quiero que quede así, no. Te explico al final del vídeo. Ahora el error relativo va a ser igual al error anterior con 2 decimales, 0.03 dividido entre el valor medio de la corriente, 1.05. Eso es igual a 0.028, lo redondeo a 2 decimales, me queda aproximadamente igual a 0.03. Y con eso puedo calcular el error porcentual, que es multiplicar el error relativo por 100%. En este caso, 0.03 por 100, tengo 3% de error. ¿Cómo se debe expresar la corriente medida? Ahora fíjate, la corriente que nosotros estamos buscando, el valor de esa corriente no es simplemente un número, sino que está en un determinado rango. Lo voy a escribir I igual a la media, la corriente media, más menos el error. O si quieres, eso va a ser igual, ya puedes ponerlo así, ¿no? I va a ser mayor o igual a la corriente media menos E y menor o igual a la corriente media, al valor medio de la corriente, más E. Ahí puedes ver la gráfica. Entre la media de la corriente menos E, menos el error, y la media de la corriente más error, en esa franja, en ese intervalo,
está el valor verdadero de la corriente. ¿Dónde? En cualquier punto de esos. Obviamente el que más se aproxima va a ser el valor medio, ¿no? Que está justamente al centro, pero va a estar en cualquier lugar de esos. Si tú recuerdas, si alguna vez has usado una resistencia eléctrica, las chiquitas, que sirve para hacer laboratorio, vienen con franjas. Tienen 3 franjas que nos dan el valor de la resistencia, y la cuarta franja, cuando existe, nos da la tolerancia, o el error, podemos llamarle, ¿no? Si es dorada, va a ser un 5% de tolerancia. Si es plateado, va a ser un 10%. Y si no tiene la franja, será un 20%. O sea, el intervalo va a ser mucho más grande. Por tanto, la resistencia va a ser menos precisa, por decirte así, en cuanto a la medición. Y pues, bueno, va a costar también más barato frente a una resistencia que tenga más precisión. En el caso de la corriente que tendríamos aquí, ahora sí pongamos valores. La corriente I va a ser igual a 1.05, que era el valor medio de la corriente, ¿recuerdas? Más menos el error, 0.03 unidades miliamperes. Entonces, ahora sí desglosamos, ya creamos el rango, si quieres, I va a ser mayor o igual a 1.05 menos 0.3 y menor o igual a 1.05 más 0.03. Resultado final, la corriente se encuentra, es mayor o igual a 1.02, menor o igual a 1.08. Y ahí tienes el intervalo dibujado. Ahí, en ese intervalo, está el valor verdadero de la corriente. Se aproxima mucho el valor medio, por supuesto. Pero en todo ese intervalo, esa franja, ahí está el valor de la corriente. Es así como tú debes expresar en tu proyecto de grado, en tu test de grado, en tus trabajos de asignaturas, cuando haces mediciones, cómo tú debes expresar el valor. Esto es lo correcto. Poner el valor, la variable, en este caso I, igual al valor medio y más menos su error. Y puedes graficarlo así también, la franja o el intervalo donde se encuentra el valor verdadero de la magnitud que tú estás calculando. Este es un trabajo profesional, científico, cómo se debe expresar correctamente en los documentos científicos, artículos científicos, tesis, proyectos de grado, etcétera, etcétera. A continuación quiero hablarte de cómo obtener cuántas veces debo realizar mediciones para obtener una magnitud con un determinado error. Ese error que nosotros, por supuesto, nos vamos a dar. Entonces, a eso le he llamado número de veces que se debe medir una magnitud con un determinado error. Para esto tenemos que hablar ya con un nivel de confianza deseado. ¿Qué tan seguros queremos estar de que el valor real esté dentro del rango de medición? Por ejemplo, si quiero con un 90%, estamos hablando de la distribución normal, ¿no? Si queremos que sea 90%, Z va a ser igual a 1.645. Si queremos que ese valor real esté en un rango del 95%, Z será igual a 1.960. Y si aumentamos a un 99%, el grado de confianza, nivel de confianza si quieres, Z tendrá que ser igual a 2.576. Y ahí tienen la fórmula. N, el número de veces que se debe medir, va a ser mayor o igual a Z al cuadrado por la varianza de la población dividido entre el error máximo permitido en la medición. Entonces, repito una vez más, esto es cuando tenemos o queremos trabajar con un nivel de confianza deseado. Ahora vamos al ejemplo. Supongamos que estamos midiendo la longitud de una barra metálica con un calibrador. Queremos que el error no supere 0.1 milímetros y que el nivel de confianza sea del 95%. Ahí tenemos la fórmula, N, y reemplazamos. N mayor o igual. Para el 95% Z valía 1.960, si recuerdas la anterior imagen. Eso lo elevamos al cuadrado. Luego tenemos aquí el 0.5, que es la varianza en este caso, y todo eso lo dividimos entre el error, 0.1 elevado al cuadrado, lo cual nos da 96.04. Entonces, se requieren, vamos a redondear al mayor, porque dice mayor igual, se requieren 97 mediciones para garantizar que el error sea menor o igual a 0.1 milímetros con un grado de confianza del 95%, digamos, ¿no? El nivel de confianza. Pero si no queremos usar el nivel de confianza deseado, ¿no? Si la medición no es parte de un análisis estadístico o no se busca una probabilidad asociada a la incertidumbre,
En este caso, z no es necesario. Fíjate, la fórmula ya no está z ahí. Z lo ponemos 1 y solamente queda n mayor o igual a la varianza, m al cuadrado, dividido entre el error elevado al cuadrado. Ejemplo, la corriente que hemos hecho. Teníamos, ¿no? El ejemplo, la varianza nos salía 0.0103. El error que hemos obtenido era de 0.03. Reemplazando en la fórmula, n va a ser mayor o igual a 0.0103 dividido entre 0.03, eso elevado al cuadrado, lo cual nos da 11.44. Nosotros hemos tomado 10 mediciones, casi hemos acertado. Entonces aquí diríamos, se requieren 12 mediciones, porque tiene que ser mayor a 11.44, 12 mediciones para garantizar que el error sea menor o igual a 0.03 miliamperes. Antes de acabar el presente vídeo, te hablaré sobre las técnicas de redondeo con ejemplos. Supongamos que tenemos el número 12.356 y queremos redondearlo a 2 decimales. Bien, hay dos casos. Caso 1 es el redondeo clásico. Se aplica la regla del 5 y mayor, que señala lo siguiente. Si el dígito después del último que queremos conservar es 5 o mayor, aumentamos en 1 el último dígito retenido. Si el dígito es menor que 5, el número se mantiene igual. Aplicando al número 12.356, como el tercer decimal es 6, ¿sí? 356, y 6 es mayor que 5, entonces aumentamos el segundo decimal en 1 y va a quedar 13.36, fíjate. Entonces 12.356 estamos redondeando a 12.36. Sigamos con el mismo ejemplo, 12.356. Veamos el caso 2. Este es el caso de redondeo científico. A mí me gusta mucho, uso más esta técnica de redondeo, ¿no? Dice, redondeo del 5 hacia el par más cercano, como sigue. Si el dígito a eliminar es mayor que 5, se redondea hacia arriba. Si el dígito a eliminar es menor que 5, se mantiene el número igual. Si el dígito a eliminar es exactamente 5 y está seguido de ceros, hay que analizar si el número que va a quedar es par o impar. Apliquemos el número 12.356. Observamos que el tercer decimal 6 es mayor que 5. Entonces redondeamos hacia arriba. Y quedaría ahí 12.356. Ese 5 se vuelve 6. Y queda 12.36. Veamos ahora otros ejemplos. ¿Qué te parece si tengo el número 12.353 y quiero redondear a 2 decimales? Analicemos los decimales. 353, el último es el número 3 y 3 es menor que 5. Entonces el segundo decimal se mantiene igual, siendo el resultado con redondeo científico 12.35. Fíjate, como 3, el último número de 353 es menor que 5, no se eleva en 1. Se queda como 12.35 y se va a eliminar el 3, el último 3. Otro ejemplo, ahora que sea el número 12.365 y vamos a redondear a 2 decimales. Vemos que el número termina en 5 ahora, ¿no? Está terminando en 5, 365, ¿no? Entonces, y el número que le precede es 6. Por tanto, se queda así, tal como está, 12.36. ¿Por qué? Porque 6 es un número par, ¿ya? Por eso se queda, porque es par. Si hubiera sido un impar, fíjate el otro ejemplo, 12.375, y queremos redondear a 2 decimales, vemos ahora que el número que precede al 5 es 7, número impar. Entonces se aumenta en una unidad, quedando 12.38. Bueno, aquí te presenté los 3 ejemplos del redondeo científico. Recuerda que medir no es solo obtener un número, sino hacer con exactitud y precisión. Hemos visto cómo elegir el mejor instrumento, cómo evitar errores y cómo calcular la incertidumbre. Medir bien es la base de la ciencia y la ingeniería.
Y llegamos al final del presente vídeo. Si te gustó el mismo, apóyanos con un like, suscríbete a nuestro canal Multiversidad Matemática si no lo has hecho aún, y compártelo también este vídeo con tus docentes, amigos, compañeros, etc. para que nuestra comunidad siga creciendo. Y también aprieta la campanita para que recibas los vídeos inéditos que vamos sacando. Nos reencontramos en el siguiente vídeo de Multiversidad Matemática. Hasta entonces.